Bien, hermanos, vamos a estar viendo hoy Juan capítulo 5, del versículo 30 al 47. Tenemos mucho texto, entonces vamos a empezar. Lo leemos primero para tener un paneo general y después vamos a ver las divisiones para poder comprender el texto. Dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Dice Jesús, está hablando Cristo, siempre Cristo. No puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, dice Jesús, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, está hablando de Juan el Bautista, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Sigue hablando de Juan. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo, dice Jesús, tengo mayor testimonio que el de Juan el Bautista, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad de las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonios de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de hombres no recibo, dice Cristo. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusarlos delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió Moisés. Pero si no creéis a los escritos de Moisés, ¿cómo creeréis a mis palabras? Palabra del Señor. Esteban nos vino guiando como Cristo mostró que era igual al Padre, mostrando sus características, sus atributos, sus actitudes. Pero en esta parte el Señor Jesucristo, como si fuera un juicio, va a llamar a 6 testigos para que testifiquen quién es Él. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver 6 testigos. Algunos dicen, bueno, son 4. Algunos dicen son 6. Me gustó que sean 6. Después lo vamos a ver. Si quiere quedarse con 4 está bien. Si quiere quedarse con 6 también. No hay problema, pero vamos a tratar de verlo juntos. Y que la palabra de Dios nos muestre. Bueno, lo primero que arranca diciendo el texto para examinar es que Cristo dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Y a manera de resumen y conclusión de todo lo que viene diciendo Jesús del versículo 19 que empezó el hermano Esteban acerca de su igualdad con Dios, Jesús afirmó que el juicio ejercido por él se debía a su dependencia absoluta de la voluntad y la dirección del Padre. En este texto puede ver que dice no puedo yo, dice Cristo. Algunos opinan que el enfático yo que está en este texto demuestra su relación intratrinitaria, o sea, su relación con el Padre y el Espíritu Santo, y que no obra Jesucristo de forma independiente al Padre. Y otros opinan que Cristo está hablando como el enviado de Dios. Bueno, yo creo que acá está hablando como el enviado de Cristo por su contexto
más próximo que lo vamos a ver. Y hay dos detalles muy importantes para ver. Porque él dice que según oigo, así juzgo. Este es un primer punto para darme cuenta que está hablando Cristo como enviado, como el enviado de Dios, según oigo. Y en segundo lugar, menciona que su voluntad no tiene una contraposición a la del Padre en términos humanos. O sea, él somete su voluntad al Padre, la cual es la misma. Al ser enviado por el Padre Jesús, no puede traernos otra revelación y no puede pronunciar otros juicios que lo que ha recibido de Dios. Cristo es el fiel mensajero. Cristo es el fiel mensajero. Lo que Cristo les dice es que si se oponen a lo que acaba de hacer, recuerden que esto arrancó a raíz de que Cristo hizo una obra tremenda que solo Dios puede hacer. Que si se oponen a lo que Él acaba de hacer y decir, se están oponiendo directamente al Padre. Esto es lo que está diciendo este texto. A Jehová, al Dios mismo de Israel. Y además, este texto refuta claramente a los que dicen que se puede ir al Padre por otro camino que no sea Cristo Jesús. ¿Se recuerdan? Juan 14:6 dijo que Él es el camino y aparte nadie puede venir al Padre si no es por Él. Entonces, la voluntad de Cristo, la obra de Cristo, sus palabras y su obra están sujetas y son las mismas que hace el Padre. Es muy bueno entender esto. Del versículo 31 al 47, Jesús va a presentar sus credenciales que atestiguan que es el enviado de Dios. Él va a mostrar sus credenciales. Y Él va a decir algo muy importante que necesitamos ver, que es el versículo 31. Él dice, si yo... Aclaro el anterior algo antes de continuar. Cristo está diciendo, porque algunos pueden creer, bueno, Cristo no hace nada. No. Lo que está diciendo es que lo que Él hace es lo mismo que hace el Padre. Primer punto. Y el versículo 31, cuando Él dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Esto puede interpretarse o se puede malinterpretar, diciendo que bueno, que no es válido que Cristo hable. No está diciendo esto. Ahora vamos a entenderlo y comprenderlo, porque Él en una parte de Juan, Él va a dar testimonio de sí mismo y lo van a acusar de haber dado testimonio de sí mismo. Pero el Señor Jesús, el cual no vino a quebrantar la ley, sino a cumplirla, se sujeta, se acomoda a lo que dice Deuteronomio. Búsquelo por favor. Deuteronomio 19:15. Deuteronomio 19:15. Dice esto: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. ¿Vieron? El Señor se acomoda a la ley y retira por ahora su propio testimonio. ¿Por qué? Porque no lo necesita. Él va a llamar al estrado a 6 testigos que testifiquen de Él y Él no necesita dar su propio testimonio. Tengo quien hablen por mí. Eso es lo que está diciendo. Pero después vamos a ver que va a hablar por sí mismo. Entonces, pero no está diciendo que lo que Él puede decir no tiene valor. Está diciendo no lo necesito usar. Nada más que eso. Juan 8, 13, 14 hay un paralelo muy importante. Miren, Juan 8, 13, 14, el mismo evangelio. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonios acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero, le gritan. Jesús le contesta, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. ¿Vieron? En algún momento, en el capítulo 8, Cristo va a hablar y va a dar testimonio de sí mismo, porque si Cristo no nos cuenta, nadie lo sabe. Simple. Y iba a ser acusado de haberlo dicho sin testimonio. Bien. Que el Señor haya dicho testimonio, que el Señor haya dicho, mi testimonio no es verdadero, se debe entender de la siguiente manera.
no es válido según la ley que exige 2 o 3 testigos para cualquier hecho. Es eso lo que está diciendo nada más, no que su testimonio o lo que vaya a decir sea una mentira. Bien, solo para aclarar ese punto, no hay sombra ni variación en nuestro gran Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y ahora vamos a ver los 6 testigos. Y los he enumerado de esta manera. El primer testigo va a ser el Padre. El segundo testigo va a ser Juan el Bautista. El tercero van a ser las obras mismas que hizo Jesucristo. El cuarto testigo, otra vez el Padre, pero con mayor profundidad. ¿Vieron a veces en algunos juicios que vuelve a subir el testigo que ya estuvo? Bueno, el Padre, que está en primer lugar, va a volver a dar testimonio con mayor profundidad de Jesucristo. Las Escrituras van a dar testimonio y por último va a ser Moisés. Vaya que tiene gente para que defiendan su causa. Bien, arranquemos. Dice, otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero, dice Cristo. Entonces acá este otro es el Padre. Algunos interpretan que aquí está hablando de Juan Bautista. De Juan el Bautista. Por el contexto posterior, porque después de este texto va a empezar a desarrollar a Juan. Pero otros, al igual que yo, creemos que está hablando del Padre. Por estar los verbos. Y miremos los verbos de este versículo. Dice, otro es el que da, son presente. Y va a decir más adelante el testimonio que da de mí, también presente. Y vamos a ver que cuando habla de Juan, los verbos están en pasado, porque Juan ya había pasado y ya había dado testimonio. Ahora lo vamos a ver. Entonces, creemos que está hablando del Padre, porque los verbos están en presente, y cuando se refiere a Juan, dice que él dio testimonio, dice que él era y dice que alumbraba. Todos verbos en pasado. A la luz de Juan 8, 16 y 18, dice, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió el Padre. Y en vuestra ley está escrito, dice Jesús, que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Entonces concluimos que está hablando del Padre. El primer testigo es el Padre. El Padre, nuestro Dios, al enviar al Hijo al mundo, le puso el sello que lo acredita como el enviado de Él. O sea, el Padre es el que dio testimonio de que Él envió a Jesucristo al mundo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Miren lo que dice Juan 6:27. Dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a Jesús, señaló Dios el Padre. El único, como decía el hermano Esteban, que puede dar vida a los muertos es quien Dios Padre señaló, es Jesús. Por lo dicho, todo el que cree en Jesucristo hace al Padre, por lo que hemos hablado, todo aquel que no cree en Jesús va a hacer a Dios Padre un mentiroso. O sea, Dios Padre mandó a su Hijo en representación y para hablar y para guiarnos tanto en palabras como obras para salvarnos, y el que no cree hace a Dios mentiroso. Dios mandó su enviado nos testificó en palabras, su enviado nos testificó en obra, y si no le creemos estamos haciendo a Dios un mentiroso. Dice y continúa el versículo 33 diciendo, vosotros enviasteis, y ahora sí va a hablar de Juan. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo, dice el Señor, testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era una antorcha, está hablando del carácter, que ardía y alumbraba de Juan, y vosotros quisisteis regocijarnos por un tiempo en su luz. Veamos un poquito el testimonio de Juan. Ya hemos visto que el testimonio que Juan tiene, los verbos están en pasado, ya lo hemos visto. El testimonio de Juan había sido público,
El testimonio de Juan el Bautista había sido solemne ante la embajada de judíos que habían salido a preguntarle quién era él. Esto está en Juan 1, 6, 7. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. Y Juan 1, 19 al 27 es donde está el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntase, ¿tú quién eres? Dice la Escritura que confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres Elías? Dijo, no, no soy. ¿Eres un profeta? Respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y Juan dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Yo solo estoy enderezando el camino del Señor, como lo dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si no eres el Cristo, no eres Elías, ni eres el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que está antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Este es el testimonio que dio Juan de Jesucristo. Dos cosas nos señalan o nos añaden a los que ya hemos visto de Juan. Es tremendo este libro de Juan el apóstol, cómo ha hablado de Juan el Bautista. Hay mucho mensaje de Juan el Bautista todo el tiempo. Mire, estamos en el capítulo 6 y continuamente volvemos a Juan. Y lo primero que marca es que había una clase de testimonio que Jesús no necesita. Por eso Jesús dice, yo no necesito que un hombre dé testimonio por mí. Cristo no necesitaba credenciales humanas. Él lleva consigo mismo su propia autoridad y su excelencia. ¿Se acuerdan en las enseñanzas en Marcos? Dice, la gente se sorprendía porque les enseñaba con una autoridad que no tenían los que le enseñaban la Biblia. Jesús tiene una autoridad propia. Y el Señor contesta que esto que está haciendo de traer a Juan al estrado para que dé testimonio de él es solamente porque quiere que, para que vosotros seáis salvos. Solamente por eso trae testimonios humanos para que nosotros podamos comprender. Tremendo. Está diciendo algo parecido a esto. No necesito el testimonio de Juan, pues basta el testimonio mío. Pero ya que ustedes tienen respeto por Juan, ¿se acuerdan que respetaban a Juan? Salían toda la ciudad a escucharlo en el desierto. Señaló su testimonio a fin de que puedan así ser salvos, pues ese era el gran deseo de Cristo. De que sean salvos, de que reciban la palabra, de que se conviertan de las tinieblas a la luz. Y en segundo lugar, que era un testimonio acerca de Juan, aun siendo un hombre, por el respeto que ellos tenían al Bautista, y da las características de Juan en el versículo 35. Él les dice y les muestra el carácter que tenía Juan el Bautista. Él les dice que era una antorcha que ardía y alumbraba. Ojalá Cristo algún día diga de nosotros que somos una antorcha que arde. No solo arde en sí mismo, sino que alumbra a los demás. Ese es su carácter, un carácter fuertísimo, convicción, firmeza en Dios. Y ve la atención que levantó delante del pueblo. Y vosotros quisiste regocijarnos por un tiempo en su luz. No se podía ocultar. Y eso que Juan se fue al desierto y no se podía ocultar. Brillaba, realmente ardía. Esto nos habla de los creyentes que realmente han nacido de nuevo, que han pasado de muerte a vida. No se puede ocultar. Arden y alumbran. Sigue diciendo el versículo 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, dice Cristo, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Bueno, pasa al estrado a dar testimonio ahora sus obras, las obras que Cristo hace. Vamos a ver en qué las obras testifican de Cristo. Las obras de Cristo son las mismas obras que solo Dios Padre puede hacer. Esto es muy importante. Juan 10:25 dice, Jesús le respondió,
Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonios de mí. Juan 10:38. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Juan 14:11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras que hago. Juan el Bautista no hizo ningún milagro. Juan el Bautista no sanó a nadie. Juan Bautista no resucitó a nadie. No hizo ningún milagro. Pero Jesús hizo muchos. Muchísimos. Y no cualquier milagro. Hizo grandes milagros. Visibles. Públicos. Beneficiosos. Y sin fraude. Cristo no era un charlatán. Cristo no hacía milagros invisibles que cuando suceden siguen siendo invisibles. Porque muchos que hoy en día creen que tienen el don de hacer milagros, hacen solamente, examine, piense, medite, observe. Va a ver que los milagros que hacen son milagros invisibles, que no se pueden ver. Cristo no hace milagros invisibles. Acaba de sanar una persona postrada hace 38 años. Miren, 38 años de testimonio de que ese hombre está tirado. Y después, capítulo 9, va a sanar a un ciego de nacimiento. Y ya era mayor, era adulto. Cristo no tiene fraude en sus milagros. Pero bueno, dejémoslos ahí. Tanto los mensajes que Cristo da como los milagros que hacía siempre dan la gloria al Padre. El testimonio de Dios siempre será mayor de cualquier hombre. Por eso Cristo dijo, testimonio de hombre no necesito. Los estoy dando para que ustedes sean salvos. Los estoy dando para que ustedes puedan creer. Versículo 37. También el Padre que me envió, ha dado testimonio de mí. Acá vuelve de vuelta el Padre. Nunca, escuche bien, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no estás creyendo. Vemos el testimonio del Padre que da del Hijo en mayor profundidad. Es verdad que Dios había hecho oír su voz en el testimonio de Jesús en el bautismo. Cuando Jesús se bautizó se escuchó la voz del Padre. Pero esta voz en el bautismo solo la escuchó Juan el Bautista. Y también su voz se escuchó cuando se transfiguró. Mateo 3:17 en el Jordán cuando se bautizó y Mateo 17:5 cuando se transfiguró. Pero en la transfiguración solamente escuchó Pedro, Juan y Jacobo, Santiago, nada más. Entonces, debido al contexto inmediato, lo más probable es entender este texto de la siguiente manera. Que el Padre había testificado abundantemente del Mesías. En los siglos pasados, si ellos hubieran prestado atención a este testimonio, no andarían a ciegas respecto a las credenciales de Jesús como Mesías. Pero ellos habían fracasado voluntariamente en reconocer en las palabras de Jesús la voz de Dios y en las obras de Cristo y en su conducta el aspecto de Dios. Los judíos habían fracasado en escuchar su voz. Tenían todo el Antiguo Testamento que hablaba de Cristo, pero nunca habían conocido. Cuando escucharon la enseñanza que daba Cristo, tendría que haberles cerrado la ecuación. Esto es el Antiguo Testamento y tendrían que haber creído. Cuando hizo las obras que hizo, antes de ponerse a discutir si es día de reposo o no, o qué autoridad tenés, tenían que haber caído postrado, porque nadie puede sanar como Cristo sanó a ese hombre postrado. Entonces ellos nunca habían escuchado su voz y tampoco conocían su aspecto. Por eso Jesucristo en Juan 14:9, este mismo evangelio le va a decir a Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre.
¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, Felipe, creedme por las obras. Hermanos míos, el hablar de Cristo y las obras que hizo nos debe conducir directamente a Dios. Directamente a Dios. Versículo 39. Entonces hemos visto cómo el Padre ha dado testimonio en mayor profundidad. El testimonio de todo el Antiguo Testamento dio el Padre para que cuando el Hijo se ponga a hablar y a actuar, lo reconocieran. Pero a lo suyo vino y nadie lo recibió. No fue reconocido por su pueblo. Bien, versículo 39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de hombres, otra vez, no recibo. Mas yo os conozco, dice Cristo, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos a los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Ahora vamos a ver realmente cómo las Escrituras subieron al estrado a dar testimonio del Señor. La complejidad que tiene este texto que he leído es la palabra escudriñar o escudriñáis. Si el presente de este verbo tenemos que definir si el presente de este verbo escudriñar es indicativo o es imperativo. O sea, si es una indicación que se debe hacer o es una orden para hacer. Entonces vamos a tratar de entender esto. En el primer caso, o sea, si fuera imperativo, una orden, Jesús estaría incitando a los judíos que escudriñen bien las Escrituras para percatarse que ellas dan testimonio de Él. La mayoría de los comentaristas antiguos creen esto. Alguien dijo: así como hallamos en la cuna al bebé, de la misma manera hallamos al Señor Jesucristo en la Biblia. De la misma manera que hallamos en una cuna al bebé, de la misma manera hallamos a Cristo en la Biblia. Hermanos, si no podemos encontrar a Cristo en toda la Biblia, en cada libro, no estamos encontrando, estamos viendo la cuna vacía. Sin cada texto no está el Señor, porque ellas dan testimonio de Jesucristo. Me pasé muchos años de mi vida buscándome a mí mismo en las Escrituras, hasta que Dios me ha dado gracia para encontrar a Cristo en cada pasaje. Es lo que nos bendice, hermanos míos. Entonces, pero la mayoría de los comentaristas modernos entienden a este verbo como un presente indicativo. Por el contexto que tiene anterior, que dice el Señor: su palabra está entre vosotros, pero no mora en vuestro corazón. Y especialmente por el contexto posterior, el que va a seguir, que dice: porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Los judíos no están equivocados en que en ellas hay vida eterna. La palabra de Dios es vida. Pero lo que Cristo quiere hacernos ver es que por mucho que escudriñen las Escrituras, no les aprovechará para la vida eterna, porque no aciertan en ver a Cristo en la Biblia. Ya que en ellas dan testimonio de Él, el conocimiento intelectual solamente no los llevará a conocer a Cristo. Lo que Cristo está marcando claramente es que los judíos se encargaban de leer las Escrituras, pero nunca se encontraron con Jesús. Hermanos, podemos saber la Biblia de tapa a tapa y no encontrar a Cristo, al único que puede pasarnos de muerte a vida, como nos enseñó el hermano Esteban. Podemos saber muchos textos, pero no encontrar al que produce en nosotros el querer y el hacer. Podemos saber muchísimas cosas, pero seguir muertos en delitos y pecados. Es tremendo y nos debería producir temor. Porque sigue diciendo: y no queréis.
y no queréis venir a mí. Saben muchos ustedes, pueden citar San Juan 3:16, sí, yo sé, porque de tal manera, no entiendes nada qué significa eso, no comprendes, porque dice el Señor, y no queréis venir a mí, no quieren venir a mí, para que tengan vida, no quieren venir. Esto explica la terrible condición del que no recibe a Jesús. La gente no se condena por falta de luz, sino por falta de voluntad. No quieren, ni pueden. La condición del hombre es tan caída. Lo venimos diciendo desde Santiago, ni hablar desde Romano. Y con Juan sigue el mismo patrón teológico. No quiere. La gloria de hombre, dice Cristo, no la recibo. Si Jesús accediera a convertirse en la clase de Mesías que ellos querían un Mesías que les liberara de Roma, ellos querían otra cosa. Si Cristo se adecuaba a ellos, seguro que lo iban a aplaudir. Este es nuestro Salvador. Es más, intentaron hacerlo en la entrada triunfal. ¡Hosana, hosana! ¡Pah! Yo nunca vi un culto tan glorioso. Pero dice la Biblia, Cristo lloró. Se puede saber mucho, hermanos míos, pero a la vuelta vamos a gritar, crucificadle. Médico, sánate a ti mismo. Estamos viviendo tiempos terribles de apostasía. Estamos viviendo tiempos donde todos se están volviendo de atrás. Y están enseñando cuánta herejía pasa volando. Hermanos míos, Él no recibe gloria de hombres. Cristo solo quería agradar a Dios. A Cristo no lo mueven tus aplausos. A Cristo no le mueven tus palmeras, tus trapos, tus gritos, hosana. No. Dice la Biblia claramente en Juan, Él no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos. Y Él les va a decir algo tremendo. No tenéis amor de Dios en vosotros. En el versículo 37 de lo que venimos viendo, les reprochó su ignorancia de Dios y ahora les reprocha su falta de amor a Dios. Esto es claro y es como un círculo vicioso. La falta de amor a Dios es el resultado de no conocerle y no querer conocerle. Hermanos míos, no tienen amor de Dios porque no quieren conocer a Dios. Y también les va a reprochar la búsqueda de vanidades y sensacionalismo. Él vino en el nombre de Dios, cumpliendo la ley, dando testimonios de 2 o 3. Pero si viene uno en su propio nombre, dice Cristo, a ese sí lo reciben. Si viene un chanta a hablar de sí mismo, lo reciben. Si hablan lo que hacen, lo que Dios hace con ellos supuestamente, lo reciben, lo aplauden, lo siguen, le arman escenarios. Hablan de ellos mismos, no hablan nada de Dios, no tienen mensaje de Dios. Hablan de ellos, de cómo triunfan, de lo exitosos que son, a lo que se dedican. Cristo, cero en su mensaje, pero lo reciben y los escuchan y los aplaudan y dicen, ¡qué hombre de Dios! Les reprocha que andan en busca de vanidades y sensacionalismos. Hermanos, a mí esto me llena de tranquilidad. ¿Sabe por qué? Porque en los tiempos de Cristo no son diferentes estos tiempos. También estaban las mismas personas que buscan sensacionalismo y viene uno en su nombre y lo recibimos igual. Cristo le va a reprochar la búsqueda de aplausos. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos a los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Hay menosprecio por la alabanza de Dios. Cuando la palabra de Dios nos dice que si en algo nos queremos alabar o contentar es en conocer y entender al Señor. El Señor muestra el tremendo obstáculo para creer. ¿Cómo podéis vosotros creer?
La influencia de estas malas predisposiciones, la ambición de honor propio, la gloria por parte de este mundo es un tremendo obstáculo para creer en Cristo. Por eso la Escritura nos dice, si alguien me quiere seguir, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero los cristianos de hoy en día no quieren dejar su vida. Quieren el mundo, todos los deseos y a Cristo. Todo. No se puede. Es imposible. 45, hermano, versículo 45. Dice Jesús, parece que empezaron a dudar que todo lo que le está diciendo es porque quiere que se conviertan, para que crean. Entonces Cristo dice, no penséis que yo voy a acusarlos delante del Padre. Hay quien os acusa. Esto es tremendo para ellos. Moisés, ¿en quién tenéis vuestra esperanza? Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Veamos al último testimonio, veamos al último testigo, Moisés. Tal vez después de todo lo que Jesús dijo, los judíos desconfiaran de todo lo que está diciendo, que sea realmente para salvarlo. Porque en el versículo 34, si lo buscamos, él dijo, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, más digo esto ¿para qué? Para que vosotros seáis salvos. Después de todo lo que le dijo, bien, y pensarán que él vino a acusarlos. Pero Juan 3:17 dice, porque no envió Dios al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Cristo ha venido para darle esperanza al pecador. Cristo ha venido para traerle salvación al pecador. Cristo es una buena noticia para el pecador. Estamos muertos, Cristo es la vida. Estamos perdidos, Cristo nos encuentra. Estamos desterrados, Cristo nos levanta. Tenemos prohibido el acceso a Dios, Cristo nos deja entrar. Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Es Moisés, dice Cristo, quien nos acusa. Al ciego de nacimiento los discípulos le van a decir en Juan 9:28, ¿sabe que me muero por llegar a ese capítulo? Y le injuriaron y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Todos los que disfrutan, ¿saben? Esto es una gran paradoja. Todos los que disfrutan de extraordinarios privilegios, un día esos privilegios lo van a denunciar. Dice el libro de Santiago, cuando está retando a los ricos de la época, les dice, ¿saben? Cuando sean acusados por haber sido malos administradores de la riqueza, dice, el mismo mojo, o sea, lo que se le pudrió va a dar testimonio de que fueron avaros. Hermano, yo siempre digo, si a vos se te pone el pan verde, es porque tenías de más. Y el pan verde da testimonio de que tenías de más. No sé si entendió el ejemplo. Pero muchas veces los grandes privilegios que tenemos van a ser los mismos que nos acusen. Ellos tenían el privilegio de conocer todo el Pentateuco, pero solo sabían letras y nunca habían encontrado a Cristo en el Pentateuco, en los 5 primeros libros. De mí escribió Moisés, dijo Cristo. ¿Cómo escribió Moisés? Mediante tipos, mediante figuras. Todo el Pentateuco habla de Jesús. Pero hay pasajes muy directos al Mesías. Ejemplo, Génesis 3:15. Ejemplo, Génesis 22:18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Dios diciéndole a Abraham. Génesis 49:10. No será quitado el cetro de Judá ni el legislador entre sus pies hasta que venga Silo, hasta que venga Cristo. Números 24:17, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá la estrella de Jacob. Está hablando de que de Jacob iba a salir nuestro Salvador. Así que bien pudo decir Jesús, si creyerais a Moisés, si de verdad creen las Escrituras, cuando me escuchan a mí deberían decir amén y no estar procurando matarme o echarme, o sacarme del medio. Muchos dicen que creen, pero sus acciones demuestran que no es verdad lo que dicen con sus bocas.
Hoy en día muchos dicen creer las Escrituras. Muchos dicen que es la palabra de Dios, pero sus hechos demuestran que no es verdad. Muchos confunden que Cristo antepusiera la autoridad de Moisés a la suya, pero no está diciendo eso. Lo que el Señor está haciendo es un silogismo, o sea, está haciendo una cuenta sencilla. Está diciendo, escrito de Moisés. Si realmente creen los escritos de Moisés, cuando me escuchen a mí, el resultado es, eres el Mesías. Eso es lo que le está diciendo. Si creen a Moisés, una vez que me escucharon a mí, el resultado era, eres el Mesías, eres el Señor. Pero no era verdad que creían en Moisés. No es verdad que obedecían a Moisés. No es verdad que eran hijos de Abraham. No es verdad, porque si hubieran sido hijos de Abraham y creído en Moisés, hubieran abrazado al Salvador cuando lo tuvieron enfrente. Como nos dijo Esteban cuando citó el Salmo 2. Hubieran amado al Hijo. Lo hubieran amado y no lo amaron. Alguien dijo por ahí que si negamos las Escrituras, todo está perdido. Hermano, las Escrituras es la antorcha más preciosa que Dios nos ha dejado para iluminar nuestro corazón, para que podamos ver a Cristo. Los judíos necesitaban esta lección y también nosotros las necesitamos hoy. Hermanos míos, este Jesús, este Señor que dijo cuando empezó Esteban en el versículo 19 que era igual a Dios, que tenía los mismos atributos, que hacía todo lo mismo, subió al estrado 6 testigos, al Padre, a Juan, las obras, de vuelta al Padre, las Escrituras y a Moisés para que dieran testimonio de él. Y a pesar que de testimonio de hombre no recibe. Y todo esto lo ha hecho para que creamos, para que seamos salvos. Amén.